soy de Valladolid, no tiene nada que ver con, en principio, con este sentimiento ibérico, porque Valladolid no piensa tanto en Portugal como podéis pensar vosotros, que estáis mucho más cerca. Pero me fui de Erasmus a Lisboa, casi por casualidad, porque tampoco lo busqué, y allí conocí un país del que me enamoré y un portugués del que me enamoré más. Desde entonces he oído 1.000.000 de veces que de España ni en convento ni en casamiento. Y al principio me hacía gracia, me parecía muy curioso, pero me lo seguían diciendo y diciendo y diciendo. Entonces pensé, bueno, será verdad que realmente los casamientos que vienen del lado español son tan malos para Portugal. De hecho, me casé y me lo seguían diciendo. Y entonces me puse a investigar. Todas esas bodas que había habido entre españoles y portugueses. Y tenía que empezar por algún sitio. Entonces busqué un poco ese nacimiento de Portugal, y encontré que la madre de ese primer rey portugués era del otro lado de la frontera. Y de hecho era una bastarda que recibió ese regalo, ese condado de Portugal, el portucalense, como regalo de bodas. Ese inicio es importante precisamente por eso, porque empieza con esa ironía que yo intento poner a lo largo del libro, porque creo que el humor y la ironía es una buena manera de mirar hacia nuestro pasado, al mío, en primera persona, y hacia el de nuestros países, porque con humor pues, se ven siempre mejor las cosas. Y yo sigo diciendo que para una filla bastarda non m'auturen que ainda non tiñan sido inventadas as listas de casamento do Corte Inglés. Porque esa es la idea del libro, provocar un poco, pero provocar con mucho cariño. Porque yo me empecé a dar cuenta que no eran tan malos los casamentos que venían del lado español. Las mujeres, porque normalmente eran mujeres, infantas, españolas, castellanas, aragonesas, muchas veces utilizo el término españolas por aglutinar. Claro que España como concepto no lo podemos aplicar a los siglos pasados, pero a veces lo utilizo simplemente por generalizar, por decir España y Portugal. Ellos muchas veces también se refieren a España cuando era Castilla o era Aragón. Pues esas mujeres españolas que viajaban a Portugal muy pequeñas, pues algunas tuvieron suerte en sus matrimonios y se enamoraron de sus maridos, otras no tanto, como en todas las casas, pero no eran en realidad las culpables de que hubiese guerras, de que hubiese problemas, de que hubiese hambre, de que hubiese aquellos problemas de peste, como algunas veces les achacaban a ellas por no reconocer que el rey no estaba gobernando bien. Era más fácil culpar a la mujer española. Y esas ideas a veces contra España, porque eran reinos rivales, se fueron metiendo mucho en la manera de pensar de los portugueses hasta muy cerca de los días de hoy. Porque ellos nos llaman hermanos, siendo hermanos, y a veces dicen que somos hermanos porque los amigos se eligen y los hermanos nos tocan, pero nos lo llaman con cariño. Yo digo que somos vecinos, y los vecinos tienen que estar siempre juntos, viven juntos. Cuando a mitad de la noche necesitamos algo, el que más cerca está es un vecino, y si necesitamos algo muy urgente, nos va a socorrer un vecino. Yo creo que en ese sentimiento España y Portugal son vecinos. Pero también es cierto que los vecinos tienen esa rivalidad de quién tiene el coche más bonito, o más grande, o quién sale más arreglado, o quién ha hecho obras en casa. Y eso también existe un poco entre España y Portugal, esos complejos que a veces surgían del lado portugués, de que España es más grande y más conquistadora e intentaba siempre quedarse con territorio portugués. Pero estamos juntos. Entonces, la idea del libro, y yo me empecé a dar cuenta a lo largo según iban avanzando los capítulos y los siglos, era que rompiendo esas barreras, esos estereotipos, esos prejuicios, y viendo lo mejor que tiene el otro lado, pues nos complementamos y juntos somos mejores y más fuertes. Yo no veo eso en mi familia. Mi marido es portugués, yo soy española, y nuestro hijo, yo digo que ese sí es 100% ibérico, porque no es mitad portugués, es mitad español. Entonces yo creo que eso es lo bueno, es decir, coger lo bueno de cada lado y juntos sumar, porque el español aporta cosas al portugués, le aporta vitalidad, energía, fuerza, garra, esa pasión del flamenco incluso. El portugués aporta calma, pausa, ese sentimiento más tranquilo como el fado. Y entonces
el resultado de esa unión, yo creo que es bueno. Yo, a nivel personal, para mí es bueno. Y creo que las relaciones también funcionan cuando son relaciones entre iguales, que a lo largo de la historia no siempre lo han sido. Pero creo que desde que acabaron las dictaduras y entramos en la democracia y nos volvimos, ya no éramos de costas volcadas, como ellos dicen, las cosas empezaron a ir mejor, porque del lado español, y a lo mejor no es vuestro caso, que estáis muy cerca de la frontera y que sois también, para mí, los más ibéricos de la península, en el mejor sentido, en el sentido del jamón, que es lo bueno, pero empezamos a conocernos más, y yo creo que cuando nos conocemos más, pues nos aprendemos a tolerarnos más y a ser mejores, a ser más... ganamos, salimos ganando. Eso yo creo que es lo que pasa ahora, sobre todo en la actualidad, con muchos matrimonios ibéricos, que cada vez hay más, y de esos hijos que nacen que son 100% ibéricos. El último capítulo del libro, precisamente sobre un matrimonio ibérico que es pues, el más conocido por todos, que es el que protagonizaron José Saramago y Pilar del Río. Ella es la Pilar del Río, que ahora es presidenta de la Fundación José Saramago. Aceptó escribir el prefacio, lo ha escrito ella, porque creo que cuando se nos acabaron las bodas entre reyes y princesas, pues seguimos teniendo en la actualidad. Y yo no quería terminar el libro sin llegar más cerca de los días de hoy. Y el último capítulo es sobre esa relación que ellos tuvieron, que en realidad es hablar de las relaciones que todos los matrimonios mixtos tenemos en nuestras casas. Que también digo que un matrimonio mixto es una negociación constante. No sé si aquí hay matrimonios mixtos, pero supongo que habrá muchos. Pues una negociación en horarios, en costumbres, en hábitos, en el idioma, en toda esa serie de cosas que también hay que saber dialogar y saber entenderse, porque somos países, en el fondo también somos países diferentes. Pero siempre la perspectiva del libro fue esa, fue contarlo con ironía, con humor, con cariño, porque nunca me sentía atacada cuando ellos me decían que en España ni en convento, ni en un casamiento. Y lo curioso es que ahora siempre los portugueses me han dicho que he elegido un título fantástico. Y yo les digo que en eso no tengo ningún mérito, porque el título es completamente portugués. Lo único que he hecho ha sido cogerlo y cuando me dicen, pero es verdad, digo, bueno, pues lee el libro y cada uno que saque sus propias conclusiones, que espero que los que queráis leer el libro, pues saquéis vuestras propias conclusiones. Muchas gracias.